analizamos argumentos, seguimos conversando con la doctora María Montoya. Pues leíamos en los medios de comunicación un reportaje del New York Times donde dice que el desacuerdo entre Rubio y Grenell impidió el intercambio de venezolanos detenidos en El Salvador y presos políticos en Venezuela. Según este medio estadounidense, el enviado de Donald Trump para misiones especiales estaba gestando un acuerdo aparte, que era mantener las operaciones de Chevron en Venezuela a cambio de la liberación de presos políticos, mientras que Marco Rubio tenía otro proceso de negociación, lo cual confundió al gobierno venezolano. Bueno, es un contexto complejo en el que obviamente desde Venezuela la Cancillería pues ha emitido diferentes comunicados, buscando también la mediación para que estas personas puedan estar a salvo. Y también el tema de los niños venezolanos que quedaron allá sin sus familiares, en qué situación se encuentran, bajo el amparo de quién, es decir, son muchas interrogantes y es una situación que afecta a muchas familias, ¿no? Sí, es que el tema de la migración tiene diferentes aristas, retomando lo que decíamos en el anterior corte con respecto a la actuación del gobierno venezolano frente a estas situaciones. No solamente los comunicados que ha hecho Cancillería, sino las actuaciones firmes que ha realizado el gobierno de Venezuela, inclusive enviando un grupo de abogados para la defensa de los derechos de los venezolanos recluidos en el SECOT, los cuales lamentablemente no han podido avanzar justamente por estas medidas que honestamente no se entienden. Eso por una parte. Por la otra, pues todos los actos de movilización que se han hecho desde el seno del gobierno venezolano por el tema de los 18 niños que se encuentran todavía en manos de ICE en Estados Unidos, que se encuentran además, valga decir, en familias de acogida temporal, que no sabemos de qué se trata o qué familias son o cómo tratan a estos niños, cuando estos niños tienen familia en Venezuela que los pudieran acoger y que en principio no se está tomando en consideración el interés superior del menor, que indica a título universal que los niños deben permanecer bajo el cuidado de sus familiares directos. Esta situación última, la de los niños, me parece realmente inverosímil, porque si bien es cierto que el presidente Trump desde su primer mandato ha ido buscando eliminar el ius solis, que es el derecho a la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos. Digamos que estos niños hubieran nacido en Estados Unidos, ¿cuál es la contradicción entre mantenerlos en Estados Unidos, pero no quiero que sea ciudadano americano, pero tampoco lo regreso al país de origen de los padres? Inclusive extendiendo la criminalización de los padres a los menores, porque he leído información no oficial donde hay unos ciertos pseudoestudios que indican que estos niños, como nacieron, según ellos, en el seno de familias criminales, crecerían con esa misma mentalidad. Es abominable lo que están haciendo con estos niños y en general con la migración venezolana. Como dices tú, un calificativo acto para televisión. Abominables este tipo de políticas que mantienen en terror, en zozobra, angustia, incertidumbre a cientos de venezolanos, y no solo de venezolanos, sino también de otras nacionalidades, de latinos en Estados Unidos. Ahora, el panorama es bastante complejo y uno se pregunta qué pasa también con los organismos de derechos humanos, qué pasa con los organismos de protección al menor de las Naciones Unidas, de la UNICEF. Sé que desde la Asamblea Nacional se decía que estas políticas, bueno, recordaban a la Alemania nazi por la forma, ¿no?, en la que se están desarrollando, y que apenas van 5 meses de la gestión del gobierno de Donald Trump, ¿no? 5 meses de 4 años. Entonces, ¿qué está por pasar? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué pueden hacer estos organismos internacionales? La verdad es que los organismos internacionales han tenido poca acción en cuanto al tema de la migración venezolana, no desde ahora, sino desde siempre. Si observamos o miramos todo lo que es el panorama informativo, vemos que poco actúan, que poco participan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha penalizado al Estado venezolano en cualquier cantidad de ocasiones, pero no los vemos accionar así contra el gobierno americano o pronunciarse tan siquiera con respecto a lo que pasa con la migración venezolana, con la desproporción de las medidas tomadas por la administración del presidente Donald Trump, dejando sin protección legal, por ejemplo, a 350.000 personas que están bajo el amparo del TPS o a las 117.000 que están bajo el amparo del parol humanitario, hablando específicamente de los venezolanos, porque sabemos que el parol cubría 3 nacionalidades más. ¿Qué pasa entonces con los organismos internacionales? Amnistía Internacional, UNICEF, la ONU, la Organización Internacional de las Migraciones. No, particularmente nosotros desde nuestra consultora, no hemos visto ninguna actuación contundente
que lleve algún tipo de mesa de trabajo donde se pueda negociar las actuaciones del presidente Trump, porque si bien es cierto, todos los países son soberanos con sus políticas internas, inclusive con la regularización migratoria, pareciera inverosímil que la política de la administración actual en Estados Unidos sea de represión y de opresión, dejando a un centenar de personas sin empleo, sin permiso de trabajo, con un pánico de salir a la calle porque pueden ser encontrados por una redada. Veía esta O incluso mañana. de cometer una infracción menor. Decían algunos, mira, es que me da miedo hasta comerme un semáforo o que algo ocurra, que me vaya del límite de velocidad uno más, uno menos, porque no sabemos qué puede pasar. Veía esta mañana un video que no es de ningún noticiero, un video Sí, que que se tomó hizo una viral en redes persona, sí, sociales. donde ICE está tratando de detener a un hispano, no sé de qué nacionalidad, y utilizan un taser, que es esto En un en supermercado un famoso allá. supermercado, que le pasa corriente a la persona y lo están grabando y ellos siguen utilizando estos mecanismos que violan derechos humanos. A Y es ver, una persona que al parecer está allí comprando en su que supermercado no tranquila sin pasa cometer ningún absolutamente delito. No nada. conocemos el contexto, pero las formas en que esto ocurre. Sí, son eh, violatorias de derechos humanos, o sea, hay que decirlo. Ujú. ¿Qué pasa con las organizaciones internacionales? Repito, ¿por qué no vemos ninguna actuación contundente? Y también, pues, hacer nuevamente un llamado al gobierno venezolano que siga con las operaciones que tiene en marcha para la recuperación de estos 18 niños, que siga con el trabajo que está haciendo con este grupo de abogados que fue a El Salvador para la mejor defensa de los derechos de estos venezolanos que se encuentran recluidos. Los vuelos de vuelta a la patria que han traído muchísimos venezolanos de regreso al país, que continúen porque la verdad es que diría uno, para pasarla mal fuera de su casa es mejor estar dentro de ella, ¿no? Ujú, y con su familia, rodeado de sus familiares. Así También es. se pedía la mediación al Vaticano, veía desde el gobierno de Venezuela, que el Papa León XIV Sí. también intercediera por esta situación, pero en lo práctico vemos como tú decías, pues es poco lo que han hecho los organismos internacionales. Uno se pregunta qué más pueden hacer y hasta dónde van a llegar este tipo de políticas que estamos viendo en el mundo. Bueno, vemos que a título legal o a nivel legal, por ejemplo, jueces federales han bloqueado decisiones que ha efectuado el presidente Donald Trump Ujú. a través de órdenes ejecutivas. Por ejemplo, si volvemos con el mismo ejemplo del ius solis, que es el derecho a la nacionalidad por nacimiento, han bloqueado esa medida y la bloquearon desde el 20 de enero porque resulta que el ius soli pertenece a una enmienda, a la 14ª enmienda de la Constitución americana. No puede la Constitución ser menospreciada o menoscabada por una orden ejecutiva. Tendría que hacerse una enmienda o una nueva enmienda a la Constitución Y es americana. posible que el gobierno de Trump esté trabajando en hacer este tipo de enmiendas para Seguramente, avanzar en ello. seguramente porque si tiene 4 años y lleva apenas 5 meses y hemos visto todo lo que ha hecho, además también que hay que recordar que el presidente Trump, sobre todo lo que pase, él es, él notifica sus actuaciones Sí. y no retrocede y no miente. O sea, las cosas que él dice las hace. Hemos visto también la imposición de impuestos a las remesas, lo cual significa un detrimento en el bolsillo del migrante que envía remesas al país de origen. Hemos visto también el incremento de las tasas arancelarias para la solicitud de visados, para la solicitud de el asilo, incrementó de 100 a 1000, por ejemplo. Y para los juicios primigenios también incrementaron las tasas. Está minando de actuaciones cualquier política que tenga, todo en detrimento de la migración. Su mensaje final para esos ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades que son latinos que viven en Estados Unidos, ¿el consejo sería regresar a su país de origen? El consejo sería hacerse asesorar por un abogado que tenga el permiso y la suficiencia, el suficiente conocimiento en materia migratoria para que tengan una buena asesoría y que evalúen su caso antes de tomar cualquier decisión apresurada. Así es, bueno, gracias a ustedes también, amigos, por estar en sintonía de este espacio. Las preguntas también que tengan para nuestra invitada la pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. Sé que hay muchas inquietudes,
pues este escenario es dramático como lo hemos mencionado y como dice la abogada, es importante acudir a fuentes confiables, no dejarse engañar porque también en medio de este escenario pues también hay quienes buscan aprovecharse de esta situación. Así que muy atentos y ustedes pueden ver este programa también en nuestro canal de YouTube Argumentos GB. Allí también estaremos leyendo sus preguntas y sus comentarios. Gracias por acompañarnos, gracias a la doctora María Montoya. Siempre a la orden.